Educación 21. La evolución de la enseñanza a debate. Educación 21. Señoras y señores, bienvenidos, muy bienvenidos, mucho gusto en saludarlos. Esto es Educación 21, yo soy Leonardo Kurchenko y me da un enorme gusto estar con ustedes en este espacio nuevo. Es un espacio que arrancamos hoy, lo bautizamos el día de hoy y le damos la bienvenida para que nos acompañe y esté con nosotros. De verdad nos da mucho gusto a partir del día de hoy y todos los domingos. Educación 21 abre cabina y micrófonos para dialogar con usted acerca de la educación en México, la de su escuela, en su casa, sus hijos, con sus hijos. La educación en Iberoamérica, que comparte tantas realidades como distintos son los acercamientos y las propuestas. ¿Por qué hablar de educación? ¿Por qué hoy se ha vuelto relevante, importante hablar de educación? ¿Es que está de moda acaso? ¿Es que es un nuevo negocio o es una estrategia política? ¿Por qué es importante hablar de educación? Permítame hacer un intento siquiera para explicar esta pregunta. Para muchos países en el mundo, hoy está más claro que el agua, que la única herramienta de ascenso social, de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, de ruptura de círculos y de ciclos de miseria y de pobreza, es la educación. Sí es cierto, usted lo sabe, lo sabemos todos, hay muchas medidas económicas para crear empleos, para generar desarrollo, para atraer inversión extranjera y otras tantas docenas de instrumentos para activar la economía en un país. Pero hoy en el mundo entero, ¿sabe? El camino más real, más eficiente, más rentable y además el de más largo aliento porque soluciona problemas a largo plazo y con mucha mayor profundidad, es la educación. Y oiga usted, no cualquier educación, porque lo que vemos en el mundo es que si no mejoramos la calidad educativa, si no modificamos las prácticas escolares, si no activamos procesos de transformación al interior de la escuela, estamos condenados a repetir errores, a anclarnos al pasado, a no producir mejores estudiantes, que son siempre mejores egresados y por ende mejores ciudadanos, mejores mexicanos y mejores personas en convivencia en este mundo competitivo, globalizado y cambiante a cada momento. Por eso es que hablamos de educación y por eso nos hemos propuesto la tarea y la premisa de abrir un espacio como este, un espacio de diálogo, de análisis, de debate sobre los temas educativos de nuestro país. Y por eso lo invito a usted a que dialogue con nosotros sobre esto. ¿A usted le interesa la educación de sus hijos? ¿A usted le preocupa, como a mí o como a muchos padres de familia, si lo que le dan en la escuela le sirve de verdad para enfrentar este mundo cambiante, retador, competitivo? No me diga que no se ha preguntado cuando ve el libro de texto de su hijo con algo que usted mismo estudió en otro tiempo y en otro libro, tal vez sin colores y sin diagramas, pero esencialmente es el mismo contenido. Pues hay mil cosas que cambian en el mundo educativo. La relación de maestro-alumno, la adopción de la tecnología como instrumento de enriquecimiento educativo. Hay mil temas y mil ángulos y aquí los vamos a abordar todos. Así es que le quiero presentar a quienes van a debatir aquí en cabina con usted y conmigo todo el tiempo y que van a responder a sus preguntas. Vamos a analizar en conjunto los muchos y muy variados ángulos que el fenómeno educativo presenta hoy en día en México y en el mundo. Les presento a ustedes a Pablo Doberti, que es director internacional de Sistema 1. Ya iremos hablando de qué es Sistema 1, Pablo, y en qué consiste. Baste decir por ahora que es una nueva propuesta educativa que modifica por completo la forma en que el estudiante aprende, construye conocimiento y se relaciona con el maestro. ¿Lo dije bien? Hola Leo, muchas gracias. Lo dijiste bien. Más o menos. La definición que más me gusta es que Sistema 1 enfrenta de verdad el problema de que los tiempos han cambiado y a la educación le toca cambiar. Exactamente, muy bien. Bueno, les presento también a Ricardo Rubio, otro directivo de Sistema 1, subdirector internacional, ni más ni menos, que va a estar con nosotros permanentemente en el programa debatiendo y discutiendo estos temas. Ricardo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Leo, un gusto estar aquí contigo, un saludo a toda la audiencia, estamos muy contentos, muy emocionados de iniciar este ciclo, este sueño. Llevamos mucho tiempo ya en la calle me refiero, viendo colegios todos los días, enfrentándonos a esa realidad que vimos. Y tocándolos de verdad, ¿no es cierto? Tocándolos de verdad y un poco haciendo lo que comentó recién Pablo, retando a las escuelas, retando a la sociedad, retando al país
a verdaderamente movernos. La educación hay que moverla. Muy bien, bienvenido Ricardo, gracias por estar aquí. Leo. Le doy la bienvenida a Pedro Landaverde, amigo, colega, coautor, consultor educativo y Quijote de 1000 batallas. Cada vez se parece más a un Quijote, muchas de ellas libradas ciertamente en el terreno de la escuela y del aula. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bienvenido, Esto muchas de gracias. Quijote, qué interesante está, ¿verdad? Siempre la parte romántica de la historia. No cabe duda que el proceso educativo, si hace referencia al Quijote, es elemental, es fundamental tener la oportunidad de leer este libro que nos lleva por paisajes y por historias que creo que es importante considerar. Un día Pedro les va a contar su historia con Dorotea y con todas estas, pero bueno, Dulcinea. eso será con Dulcinea. Tengo el honor de acompañar en la conducción de este programa con su experiencia y su talento a la periodista Sisi Cancino. Leonardo, un gusto poder compartir esta mesa con todos ustedes, sobre todo para hablar de un tema tan importante como la educación y en un momento en el que en el mundo y en México está sufriendo esta transformación impostergable. Vamos a abrir boca muy rápidamente con esto, pero antes si le queremos dar datos a nuestro auditorio de dónde se puede poner en contacto con nosotros, nos puede escribir o seguir, por favor. Así es, por favor, escríbanos a educacion2121 con número @wradio.com.mx, educacion21 @wradio.com.mx. Para abrir boca, ¿por qué es importante hablar de educación hoy en día? Rápidamente. Porque la educación es el gran tema del futuro, el gran tema del presente. Si hay algún tema que obliga a reflexionar sobre la sociedad en su conjunto, es la educación. Es el gran concentrador del debate político de hoy y del futuro. Ricardo, ¿tú qué dirías? Me sumo, porque basta ver el mundo que estamos viviendo, ¿no? Basta ver los índices que tenemos de corrupción, de violencia, de delincuencia, de inestabilidad, de falta de empleos, falta de seguridad, de oportunidades, o sea, y todo se refleja en educación. Tenemos que cambiar la forma de educar y tenemos que hacer una educación actual, de acuerdo a los tiempos de hoy que estamos viendo, que son rápidos, cambiantes, de reto. Hay que mover la educación. Pedro. Pues desde luego que la educación es activa, es dinámica, y lo más importante de la educación es que está enfocada a las personas. Las sociedades se conforman por personas que en su sentir y en su actuar van transformando el mundo. La educación es la oportunidad para cambiar el mundo que tenemos. Muy bien, bueno pues le quiero decir a usted, amable radioescucha, que gentilmente nos hace el favor de seguirnos y de escucharnos, que vamos a hablar de un tema que hoy está presente en muchos países del mundo y que ha acaparado la atención de los educadores, y es el asunto digital. Lo digital en la escuela sirve, funciona, es una moda, modifica la práctica educativa y el precepto pedagógico. Le vamos a presentar esta cápsula que ha sido preparada por Verónica Medina, colaboradora de Educación 21, para iniciar el debate. Aquí está. Vivimos en la era digital. Hemos logrado traducir textos, imágenes, videos y sonidos a un lenguaje que puede ser comprendido y almacenado por microprocesadores. La digitalización alcanza todos los ámbitos de la vida cotidiana y más. Pero, ¿cuál es nuestra reacción ante el mundo digital? Algunos se sienten fascinados por las nuevas tecnologías, otros se sienten amenazados, desplazados, incluso dependientes y controlados por máquinas sospechosamente parecidas a nosotros, con habilidades y destrezas que hasta hace muy poco creíamos solo nuestras. Las máquinas comunican, analizan, deciden, organizan o resuelven problemas en muchas ocasiones mejor y más rápido que nosotros. Y cuando la digitalización alcanza las aulas, para algunos representa la antítesis del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Quién resuelve? ¿Quién analiza? ¿Quién suma y multiplica? ¿El alumno o las máquinas? ¿Se aprende más, mejor y más rápido con la educación digital o el alumno se desconecta del mundo real, se enajena? ¿Las nuevas tecnologías deshumanizan o por el contrario enseñan a trabajar en equipo y vuelven a los alumnos más tolerantes, plurales y participativos, dispuestos al cambio y al aprendizaje continuo, que será el signo distintivo del siglo XXI? Con estos cuestionamientos abrimos el debate. Pues, ¿qué le parece? No es un tema menor, ¿no es cierto? Esto se preguntan hoy docenas de miles de maestros, de directivos, de padres de familia en el mundo entero hoy en día. Desde China, India, la Patagonia, los Estados Unidos y Canadá. ¿Hay respuestas? Pedro, Pues ¿tú qué mira, dices? Tú recorres muchas escuelas. Sí, yo te diría que hablando de lo digital, desde luego que es una herramienta. Lo digital no puede sustituir al maestro, ni a la persona, ni al alumno.
Efectivamente, como dice la nota, sí creo que el aprendizaje se ha dinamizado, se ha agilizado, ha tenido un avance mucho más rápido. Antiguamente el buscar, nos decían, busca tal país en enciclopedia, Japón, China, el que quieras, y era un problema, había que bajar la enciclopedia con toda la problemática. Hoy con que tú pongas en la CHINA, en aquella maravilla que se llama laptop, inmediatamente sabes qué comen, qué hacen. El punto aquí es, ¿esto hace mejores estudiantes? Pablo, ¿tú qué dices? Yo creo que antes de preguntarnos si los hace mejores, lo que no cabe duda es que no es una opción lo digital. Por lo tanto, debemos movernos en el mundo digital y hacer que lo digital ahora sí haga mejores estudiantes. No en sí mismo lo digital mejora al estudiante, sino hay muchas maneras de hacerlo digital en la escuela que seguro mejorará a los estudiantes. Pero a ver, quiero entender esto con claridad. Esto quiere decir que pase lo que pase, la escuela, aunque se resista lo que se resista, lo digital va a llegar a la escuela inevitablemente. No tengo ninguna duda de que es así. En México y en todas partes del mundo. En la escuela, en la casa, en el trabajo, en el paseo, en todos lados, lo digital ya es una determinación social del siglo XXI y lo será por muchos siglos más. ¿Es un lenguaje? ¿Es una forma de vivir? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hoy una escuela que no ha abierto sus puertas a lo digital debe considerarla como una opción real? Es una ética, básicamente, es decir, genera patrones de conducta. Lo digital es un entorno que genera patrones de conducta. Ejemplo, uno solo. Es imposible permanecer quieto ante la pantalla. Todo aquel que está ante una pantalla interactúa con ella. Ese es un patrón de conducta, y un patrón de conducta muy importante para el mundo educativo, Leo. Ricardo. Sí, totalmente de acuerdo, Leo. El tema es saber cómo le tenemos que entrar. Y ahí está el gran debate que yo veo desde el planteamiento de meter el mundo digital a la educación. Estoy totalmente de acuerdo que el mundo digital tiene que entrar. También estoy de acuerdo en que va a hacer mejores seres humanos, pero no sola. La digitalización por sí sola no hace mejores seres humanos. Es cómo la aprovechamos, cómo la sabemos usar, cómo le sabemos sacar todo el potencial que tiene. Y ahí es donde la educación se ha atorado y se ha trabado muchísimo. Porque si te fijas, afuera de la escuela, el mundo digital absorbe a los seres humanos. Vivimos metidos en los seres humanos. Definitivamente el tema está ese, ¿qué le vamos a dar a los niños hoy para que sepan usar la tecnología? Y luego, ¿quiénes le van a dar eso a los niños? Los maestros. ¿Están los maestros capacitados? ¿Qué habilidades tienen los maestros en este sentido? Hay muchas cifras y datos que tú tienes aquí, Cici, que quiero que compartas para tener una fotografía clara de lo que estamos hablando. Así es, la mayoría de nosotros sufrimos el cambio a la era digital, pero hoy en México existe una generación digital que no conoce otra cosa. Hay cifras muy importantes. En nuestro país, más de 8 millones de hogares tienen una computadora. 39 millones de mexicanos usan una computadora y 33 usan una computadora que está conectada a internet. Muchos de ellos, como nosotros, aprendieron a usar una computadora, aprendieron a usar internet, descubrieron lo que era un mundo digital, pero hay todo un mundo de personas que conforman la generación digital, que aprendieron que nacieron con ello, que no conocen otra cosa. Los nativos digitales. Los nativos digitales no saben lo que es un mundo sin computadoras, sin las nuevas tecnologías, sin teléfonos celulares. En México, según la encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de información 2009, que es la más reciente en aquel año, indica que la mitad de los internautas mexicanos, es decir, la mitad de 39 millones de 33 millones de mexicanos, tienen entre 12 y 24 años. 16 millones. De ellos, 2 millones tienen entre 6 y 12 años de edad. Tú visitas... Yo visito sí, claro. muchas escuelas y yo considero que esto, como bien dice Pablo, es un nuevo estilo que no es que la escuela quiera que entre o no, va a entrar. O sea, no hay opción. ¿Tú no estás de acuerdo hay opción, con Pablo? Totalmente. Ajá. Pero además algo muy importante, una característica fundamental de esta herramienta es la inmediatez. Desde luego que ha cambiado patrones de vida, ha cambiado estilo de vida, pero es porque todo lo tenemos inmediato, en el momento. Es muy simpática aquella anécdota donde la directora está regañando al alumno en una escuela y el alumno ya está avisándole a todos sus amigos afuera por el chat, ¿no? Oigan, me están regañando. Más saben rápidamente los compañeritos que los papás. Pero esto quiero pensar que es mucho más que un instrumento de comunicación, es mucho más que un instrumento para copiar la tarea, para hacer el ejercicio, para enviar la investigación. El empleo de dispositivos móviles nos coloca en el lenguaje digital, pero es un mundo enorme.
Es un mundo enorme con reglas de juego muy particulares. Lo que decía Pedro, es decir, cuando uno está en una atmósfera digital, ya la actualización no tiene sentido. Uno es actual todo el tiempo. Cuando uno está en un entorno digital, el otro está siempre cerca, aunque esté lejos. Y así una cantidad de cosas que no tienen que ver con los aparatos. Tienen que ver con el imaginario y las posibilidades sociales que generan esos aparatos. Ese es un mundo nuevo. Ahora, ¿en qué modifica esto la práctica educativa? Porque yo quiero suponer que no solamente es para pasarnos informes y reportes, sino que la relación maestro-alumno se modifica sensiblemente. Pero Leo, la pregunta es al revés. ¿En qué no modifica esto? Lo modifica práctica, todo. Y por supuesto, como la práctica educativa, como la práctica social, como la vida familiar, como la práctica laboral, es un tsunami que se llevó una cantidad de códigos sociales y ha impuesto otros, algunos buenos y algunos malos, pero ¿qué más da? Son los que son. Lo único que no cabe para la escuela es pensar que esto podría no haber sucedido. Bueno, a partir de ahí yo creo que hay que abrir el la debate. escuela, déjame decirte, la educación es un factor más, pero no es el más determinante. Estamos hablando de un contexto de educación, es decir, la parte digital ha unido al mundo. Y eso me parece que lo trascendente. Enlazado, comunicado, acercado, en etcétera, todos los ¿no? sentidos. Ok. Ricardo. Me parece que, vuelvo a decir, el tema sigue siendo cómo le entramos. El tema sigue siendo que vas a las escuelas y ves a la maestra con su libro, haciendo una clase totalmente tradicional, donde los niños, a partir de un texto plano, pretenden llevar a cabo el aprendizaje, el entendimiento, el uso, la aplicación, la vivencia de un contenido, de una habilidad, de una materia, de un X, lo que sea. Cuando ese niño sale de la escuela o sale al recreo tan solo, prende su iPhone, su iPad, su computadora a la que tiene acceso en el colegio y se mete y se conecta con el planeta entero, con todo el planeta, y empieza a consumir una cantidad de información y a usar esa información y a vivir con esa información. Cuando regresa a la clase y la clase vuelve a ser así de lenta, pues el niño no entiende nada. Claro, y además se desconecta y se aburre, ¿no? Yo quiero pensar, me gusta mucho la foto, pero estamos hablando en México de un porcentaje de escuelas muy menor. Y le quiero decir a usted que nos hace el favor de escucharnos, que no se desconecte, porque ahorita van a venir maestras de a de veras. Estos son unos choreros aquí que hablan de educación, pero van a venir directoras de escuelas, gente que vive con alumnos todos los días y que nos van a decir cómo se vive esto verdaderamente en el aula. En México, ¿cuántas escuelas, a ver si tenemos el dato aquí, cuántas escuelas tienen acceso a internet? Porque eso de que el chavo sale al recreo y está conectado, eso es falso. Hay 1000 escuelas en este país que no tienen esa conectividad y que no tienen acceso a esos dispositivos. Yo ahí te quiero interrumpir. Yo ahí lo que quise decirte es que tenemos que entender muy bien el contexto de la digitalización. Adentro de la escuela está bien, pero yo siempre he sustentado que hay muchas escuelas que no tienen estos herramientas. No están conectados. No pasa nada, el alumno está en el mundo actual y sale y está el café internet y está el amigo que sí tiene esos. O sea, no lo tienes que tener dentro de la escuela. Así es. Sí. A lo mejor valdría la pena empezar. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, parece desde fuera que vivimos en un mundo digital, en casa, en la calle, en los restaurantes, dentro de la familia, en el núcleo familiar, pero que ese mundo digital ha hecho de lado a la escuela. ¿Por qué no la escuela se ha sumado a este mundo digital? Muchas veces me parece a mí que el que tengan computadoras en las escuelas no hace que esa sea una escuela digital. Ese es el punto. No, ese es el... Y lo inverso también aplica. No necesariamente tiene que ver con computadoras para que se digitalice la práctica escolar. Cuando hablamos, este es el punto. Digitalizar quiere decir que yo tomo la hoja de un libro, la escaneo y la traigo en una computadora. Ese es la vieja aplicación del concepto de digitalización. Acá lo digital quiere decir una atmósfera que posibilite determinadas prácticas sociales que solo en el contexto de Internet pueden producirse. Y aquí, como dice Sisi, la escuela no estaba ni conectada ni enlazada con esa atmósfera. ¿Es correcto eso? Absolutamente, absolutamente. La conectividad, dicho de otra manera, esto no depende ni de conectividades ni de aparatos, sino de contextos generales que determinan las prácticas. Aún en las escuelas donde no hay dispositivos, los niños se conducen como si los hubiera. Entonces cada vez es más artificial la relación social que se produce en la escuela. Debe introducirse y aceptarse las prácticas derivadas de lo digital para que se sincere la práctica educativa. Sí. Déjame poner un ejemplo muy sencillo de esto que estamos diciendo. El niño llega a la clase y la maestra le encarga que para el día siguiente van a ver algún tema de las tortugas, cómo anidan las tortugas. El niño ese día, en su casa, en la tarde, prende el canal de televisión al cual tiene acceso comúnmente, naturalmente, que puede ser Animal Planet o cualquiera de estos, y mañana llega al día siguiente a la escuela y le da una clase a la maestra de cómo anidan las tortugas. Ya lo vio. Y eso, si no es que ya fue un zoológico interactivo donde tiene acceso a todo ese tipo de cosas, que ahora los niños también tienen acceso. Está tocando una parte fundamental. El niño aprende
de una forma distinta, tiene una capacidad de retención más profunda, tiene capacidad de asociación por el empleo y la utilización de instrumentos digitales. ¿Esto es real? ¿Está comprobado? ¿Es cierto? Totalmente real, Leo. Desde el momento en que el niño tiene acceso a tanta información, tiene acceso a demasiadas fuentes de información muy cercana. Lo decimos y muy mucho, rápidas. información no es conocimiento. Información es tener acceso al dato, el niño teclea el aparatito, entra al MIT, a la Harvard, a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y ve cómo anidan las tortugas. Está muy bien. Pero eso quiere decir que el niño adoptó el conocimiento, lo entendió, lo asimiló. Porque... No, yo coincidiría con que no necesariamente, pero lo que sí es una realidad, primero un hecho, como un facto, es acceso a información bueno, que antes no tenía. Está bien. Entonces el niño que no lo vio en el canal de televisión. El tema de que el niño, perdón que te interrumpa, al aplicar los 3 niveles de percepción, que es visual, auditivo y kinestésico, sobre todo el visual y el auditivo, es algo con lo que no se tenía contacto de una manera tan dinámica y tan activa. Yo sí creo que al alumno... ¿Sí aprende distinto? ¿Tú dices que sí? Sí aprende distinto y mucho más rápido. ¿Tenemos elementos que lo sustenten a nivel internacional? Pruebas, elementos científicos que digan, hemos comparado a un alumno en un sistema tradicional contra un alumno con un sistema digital y hemos visto un desarrollo distinto? Yo ahora lo desconozco, pero sí te voy a decir una cosa. En la práctica, en el día a día visitar escuelas, tú llegas a un salón donde está el maestro típico, tradicional, subido ahí en la tarima y el alumno está dormido. Llegas a otro salón donde el alumno está interactuando con estos aparatitos y se mete y se adentra al tema y está interesado. A ver, pero ese es el punto, porque esto no se trata de, si yo llevo una Xbox al salón, pues también los voy a tener súper prendidos, ¿eh? Y van a estar conectadísimos, yo un Nintendo, y van a decir, puta maestro, es a todo dar, qué divertido. Está aprendiendo, Pablo. Yo no tengo ninguna duda de que el nivel atencional, provocado por lo que sea, cuanto más alto es, más capacidad de aprehensión de conocimiento hay. No tengo ninguna duda de eso. Pero por otro lado, a mí me parece que la capacidad de apropiación, es decir, conseguirme lo que busco por mis propios medios, genera una relación con el conocimiento que no tiene nada que ver con la relación intermediada por un maestro que me lo cuenta. Seguro que conseguírselo es mejor que te lo provean. Eso tiene un saldo muy importante de aprendizaje. Lo que pasa es que yo creo que todavía no hay unos parámetros que estén bien establecidos, que nos puedan indicar con determinación, con hechos, que el meter estas prácticas digitales en el mundo educativo ha generado un cambio, un beneficio. Pero la respuesta que yo siento hoy, más allá de las experiencias argentina, uruguaya, en la India, en otros países, la experiencia que nosotros tenemos es estar todos los días en escuelas, en la calle, viendo colegios, viendo aulas, viendo maestras, viendo procesos, es que ves el resultado en los niños, es que ves cómo ellos se desenvuelven, es cómo se sienten seguros ante el conocimiento y ante el uso de ese conocimiento en su contexto de vida real. Y cómo lo van descubriendo y lo van construyendo. Es porque lo van construyendo, porque es el niño que vio el programa de Animal Planet y vio las tortugas, o se metió y le puso en Google, investigó, y el día siguiente viene y nos cuenta. Cuando la clase pasada, hasta hace muy poco, es más, hasta el día de hoy, sigue siendo que la maestra espera darle el tema de las tortugas a través de una hoja de un libro. Y lo máximo a lo que aspiramos es que el niño aprenda un poco el contenido de qué es la tortuga, cómo se llama, cuáles son los tipos, las especies, qué funciona. Está bien, está bien. Tenemos que pasar a otro nivel. Sigo teniendo dudas, ¿eh? Vamos a hacer una pausa porque la señorita productora se va a enojar conmigo y no se vale, estamos empezando aquí. ¿A dónde se comunican con nosotros? Escríbanos a educacion21@wradio.com.mx. Esto es Educación 21, hacemos una pausa, no se vaya, está interesante y va a escuchar usted ahora a directoras de escuela de carne y hueso. Regresamos. Tu opinión importa. Escríbenos al correo electrónico educacion21@wradio.com.mx. educacion21@wradio.com.mx. Educación 21. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros, esto es Educación 21, soy Leonardo Kurchenko y le agradezco profundamente que siga con nosotros. ¿Qué tal la discusión? Estuvo intensa, ¿no es cierto? Muy interesante, la verdad. Obviamente hay mucho que hablar acerca del tema. De lo digital, y para ello justamente tenemos aquí a un ramillete auténtico de directoras de escuela. No es una cosa menor, tener así a
a 5 directoras de diferentes partes del país. Mire usted, nos visitan del Estado de México, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Sinaloa. Hombre, de verdad, les agradezco mucho. Se las voy a presentar una por una para que usted las conozca. Está con nosotros Marcela Rubio, que es directora del Instituto Senca de Metepec, Estado de México. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias Marcela. Ishel Cortés, directora del Colegio Manuel José Otón de San Luis Potosí. Bienvenida, Ishel. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Lo pronuncio bien o no? Ischel. Como que se me atora el cloche ahí un poquito, ¿verdad? Sí. Carmen María Preciado Cervantes, directora del Instituto Oriente de Querétaro. Así es, con mucho gusto de estar aquí presente. Bienvenida, Carmen, muchas gracias. Guadalupe Galindo es directora académica del Colegio CEBEC de Culiacán, Sinaloa. Guadalupe, bienvenida. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también de allá del CEBEC de Culiacán, Sinaloa, está la directora general Marilú González de Ortiz. Marilú. Es un honor de veras estar aquí compartiendo con ustedes en Muchas este gracias. momento. Yo les agradezco. Yo sé que ustedes pasaban hoy así como por la Ciudad de México y dijeron, ay, ¿qué están haciendo estos cuates de Sistema 1? Y pasaron aquí por la cabina de radio, pero les agradezco mucho. Don Juan Arzós, director de Sistema 1 México. Bienvenido, señor. Gracias, Leonardo, a tus órdenes. ¿Me cuadro? ¿Me pongo de pie? ¿Algo así? Continúa. Muchas gracias. Y Pedro se quedó aquí con nosotros, en lo que Ricardo y Pablo se fueron a tomar un descanso porque salieron cansados. A ver, ustedes escucharon el debate sobre lo digital, ¿no es cierto? Yo quiero que compartan con el auditorio y compartan con todos nuestros radioescuchas la experiencia y la vivencia en sus propios centros educativos. Antes les voy a presentar una cápsula que nos contextualiza en lo que representa el proceso de digitalización dentro de las escuelas. Es una cápsula de Sisi Cancino, aquí está. No hay duda, la educación está cambiando en todo el mundo, a todos los niveles. Hoy, vivimos la entrada a la era del conocimiento, también desde las escuelas, y eso transforma. De la rigidez de una lección a la amabilidad y diversión de una app. De la transmisión de un conocimiento a la construcción del conocimiento. El cambio del rol del profesor, que de ser un transmisor de conocimiento se convierte en el guía del proceso de aprendizaje, en el marco de la educación digital. Pasa a diferentes niveles en el mundo. Según un estudio de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE, Corea del Sur es el país líder en educación digital por el número de estudiantes de 15 años que tienen acceso y usan computadoras conectadas a Internet en las escuelas. Corea del Sur asegura que para el año 2014 su sistema educativo se olvidará de los libros de papel en las escuelas para reemplazarlos por tabletas electrónicas. El gobierno le dará a todos los niños de la escuela primaria tabletas gratuitas conectadas a Internet y cargadas con contenidos digitales multimedia. Para el 2015 lo hará también para estudiantes de secundaria. Esto sin duda abrirá la brecha que ya separa a Corea del Sur del resto del mundo, no solo en los lugares que ocupa en las pruebas internacionales como PISA, donde está a la cabeza, además en capacidad tecnológica. Según un reporte del Banco Mundial, en América Latina, Uruguay está a la vanguardia, ya que tiene un promedio de una computadora por niño en todas las escuelas primarias públicas. Pero no todas están conectadas a la red. A nivel secundaria, según la OCDE, en Estados Unidos hay 5 estudiantes por computadora, 11 en México, 17 en Perú, 20 en Chile, 25 en Uruguay, 25 en Argentina y 33 en Brasil. Pero no es el número de computadoras o tabletas electrónicas lo que hace una educación digital, sino lo que somos capaces de hacer con ellas. Educación 21. No es un tema fácil, ¿no es cierto? Es un dilema al que ustedes se enfrentan todos los días en la escuela. Marcela, ¿cómo lo vive el Senca en Metepec del Estado de México? Respondiendo a esta necesidad actual de educar de manera diferente, me parece que hoy por hoy el reto de las escuelas y el que vivimos de manera propia en el Senca es responder a las necesidades de nuestros alumnos, porque es muy cierto, ellos viven ya bajo circunstancias y contextos muy distintos. Entonces, como dicen en la vida, renovarse o morir. Y más nos vale estar con el mismo chip que ellos y responder a esta necesidad. Es decir, el tema no es,
continuar con esquemas antiguos, sino buscar la manera de que sea el alumno quien construya su conocimiento. Pero lo que tú dirías entonces es que esto responde a la necesidad del estudiante. Es correcto. ¿Por qué la necesita el estudiante? Porque ya vive un momento muy distinto al que vivimos nosotros, al que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, porque ellos hoy por hoy viven una circunstancia y un contexto muy distinto, y la escuela tiene el reto y el compromiso de modificar sus propias estructuras para adecuarse a un tiempo digital que le permita tener acceso a un conocimiento mundial. Muy bien, Marcela. Bueno, me parece interesante. Marilú González, desde Culiacán, Sinaloa. Tú diriges un centro educativo, el CEBEC. ¿Ustedes en qué fase se encuentran? ¿Dieron ya pasos en el sentido de digitalización? ¿Cómo lo han vivido tus estudiantes? Mira, nosotros definitivamente tuvimos reuniones en las que, así como estamos ahorita, compartimos experiencias directores y maestros, padres de familia y alumnos. Y no podemos desviarnos de lo que ya está frente a nosotros, ¿no? Que es la realidad de la tecnología actual. Entonces, Sistema 1 Santillana nos invita a integrar a nuestro colegio las iPad 2 en este ciclo escolar, y decidimos entrarle al reto, ¿no? Te quiero decir que la satisfacción y el orgullo del colegio ha sido tan grande porque nuestros niños tienen trabajando 2 meses con el iPad. Pero tú sabes que una persona, un ser humano que está feliz, aprende más rápido, aprende mejor, está relajado, se divierte, y lógicamente es un aprendizaje para todo el tiempo, para toda la vida, no es para el momento. O sea, sí, esto lo están viviendo tus alumnos. Lo estamos viviendo, o sea, yo nada más con verle a los niños como llegan con esa ilusión al colegio de que están trabajando diariamente 1 hora, a veces 2, con el iPad, es maravilloso lo que se está logrando. Yo sé que te estoy escuchando que dicen, no, pues no hay parámetros para medirlo. Vamos midiéndolo desde el punto de vista de la felicidad. Cualquier persona que es feliz, logra los objetivos, pero con metas muy altas. Estos señores de Sistema 1 inventaron unos caramelitos para que tus alumnos estén contentos y felices. No. Es que quisiera que viera las caras de los niños cuando están trabajando con el iPad. Es maravilloso. Bien. Ahora está muy bien en experiencia emocional, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar, Carmen, por favor, de Querétaro, de lo pedagógico y de lo académico. ¿Esto sirve o no sirve? ¿Esto enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿O es, como dice Marilú, un elemento que pone en una muy buena disposición anímica al estudiante respecto a sus clases y sus maestros? Definitivamente sirve, lo hemos vivido, iniciamos nosotros también este proceso de digitalizar la escuela, y definitivamente sirve cuando es una herramienta que se utiliza de la mano de un objetivo pedagógico. Y no debemos olvidar que en esa aula hay un maestro que está dirigiendo con un objetivo muy claro lo que se está trabajando en esa iPad. Entonces, definitivamente hemos visto que el niño sí se pone en una disposición de absoluta felicidad al recibir el iPad y el contenido de esa manera. Pero además hay un aprendizaje esperado, hay un objetivo pedagógico, y el iPad tiene un para qué. No es nada más sacas el iPad y diviértete. No es para divertirse únicamente. Y Shell, desde San Luis Potosí, ¿cuál es la vivencia de ustedes? Bueno, mira, nosotros tenemos igual el inicio del ciclo escolar con la digitalización. En el colegio están trabajando desde hace 1 mes con los iPads, los niños, pero sí ha sido un proceso de cambio desde mentalizar a nuestros maestros de este cambio, porque, bueno, como lo comentabas anteriormente, la generación que tenemos de niños pues son nativos y ellos sí le saben y le entienden. Aquí el proceso más fuerte es con los maestros. ¿Hay resistencia ahí? Fíjate que al principio sí, claro. Como a todo cambio, creo que todo ser humano, la resistencia al cambio viene nata. Pero después de todo este proceso, de todos los cursos que hemos llevado, de todas las capacitaciones, hace 3 semanas acabamos de tener una capacitación de taller de indagación donde estuvimos compartiendo todos los maestros, y me dio mucho gusto el ver las caras de los maestros, la manera de cómo están recibiendo la información y que se sienten alumnos a la vez. No me digas que están tan contentos como los alumnos de Marilú allá y también tienen sus caritas felices. No. Porque yo he visto a maestros que también como que se les acalambran los dedos cuando les pones un iPad en la mesa y una laptop. Sobre todo el miedo a que capaz que lo rompo.
Capaz de que... O que no lo sé usar. Que no lo sé usar. Pero en general, ¿tú dirías que ha venido a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, claro que sí. Guadalupe, ¿tú qué nos tienes que decir? También vienes de el CEBEC allá en Culiacán, Sinaloa, y tú estás en la parte académica. Dime, desde la perspectiva de los contenidos académicos, ¿qué aporta un dispositivo de esta naturaleza al trabajo que tú haces? Sin lugar a duda, el trabajo en este momento invita a que chicos con un instrumento como un iPad fuera del colegio son creativos, buscan cosas nuevas. ¿Por qué no traerlo a la escuela? Al traerlo a la escuela incorporamos una herramienta nueva que nos ayuda a terminar con ese cliché de la escuela aburrida. Tenemos niños que crean, que buscan, que se interesan y entonces ponen en juego una serie de conocimientos que desde luego un solo individuo no se los va a dar. Sin embargo, al hacer uso de esta herramienta pueden tener muchos estímulos que pueden lograr un aprendizaje mucho más completo. Vamos a ver, quiero ver sus evaluaciones después, porque esto suena así como que todo muy bonito. Tengo que hacer una pausa, no se vayan y ahorita escuchamos sus conclusiones. Esto es Educación 21, es para todos ustedes de gran utilidad. Regresamos. Tu opinión importa. Escríbenos al correo electrónico educacion21@wradio.com.mx. educacion21@wradio.com.mx. Educación 21. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Esto es W Radio a nivel nacional en toda la República. Le quiero agradecer mucho a la maestra Elena María de Méndez Ruiz. Ella es directora general de Corporación Educativa Campos Unidos en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, capital, sí señores, desde donde comparte con nosotros su experiencia. Directora, muy buen día, un gusto enorme saludarla. ¿Cómo está usted? Muy bien, Leo, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio dedicado a la educación en México. Creo que es de utilidad enorme para todos los que lo escuchan. Le agradezco mucho que nos conceda el tiempo. Estamos en la mesa con directoras, usted seguramente ya las escuchó en el bloque anterior, directoras de distintas instituciones educativas en la República Mexicana. ¿Cómo están ustedes en la Corporación Educativa Campos Unidos allá en Guatemala, en este debate sobre la digitalización educativa? ¿Han dado pasos? ¿Están en el proceso de análisis, de reflexión? ¿Dónde se encuentran, directora? Pues nosotros estamos ahorita, no hemos empezado clases, estamos en un proceso. En enero comenzamos ya con el sistema 1 dentro de todo el colegio. Quisiera pues decir que yo lo que creo es que todos en Latinoamérica compartimos los mismos problemas, pero el secreto, creo que para todos, para un cambio de educación, son los docentes. Y creo que un proceso de digitalización debe ir acompañado de capacitación para el docente, porque él es el que realmente va a hacer el cambio, no solamente con dar iPads o computadoras como hicieron en Uruguay o otros países vamos a realizar el cambio educativo. Creo que el cambio se da cuando cambiamos metodología de enseñanza, y esa es la clave del cambio. Los maestros, al ser capacitados, como en lo que es Sistema 1, ellos entonces van a dar ese cambio y ese gran paso a la educación del siglo XXI. Muchas gracias, Elena. No se vaya porque quiero que escuchemos la opinión de otras directoras. ¿Usted está de acuerdo, Marilú, con lo que dicen? ¿La clave está en los docentes? Definitivamente está en los docentes. Mira, en la educación está la clave también del crecimiento en general. Entonces nosotros como educadores, si les damos la oportunidad de que los jóvenes, o lo que está ahorita, la vanguardia, la utilizamos, estamos esperando, por lógica, mejores resultados. Lástima a las instituciones o educadores que no han captado eso, y si se deciden aquí a 5 años no sabemos qué va a ser, quizá no va a ser el iPad ya. Entonces a mí se me hace interesantísimo estar aprovechando lo que están sacando cada día para beneficio de los muchachos, porque yo insisto,
en que un estudiante que está a gusto, que está feliz en un lugar, es un estudiante que va a aprender. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Marilú. Marcela, desde Metepec, ¿qué rol juega el docente en este proceso de transformar sistemas de antaño para hacerlos modernos, como decía Elena María desde Guatemala? Bueno, yo coincido en que es la columna vertebral. Sin lugar a dudas, es la primera figura que tiene que romper paradigmas. Es muy distinto pensar en la manera en que tú aprendiste, que no significa necesariamente sea la mejor manera con la que tú enseñes. Entonces, muchas de nuestras generaciones aprendimos de una manera, es cierto, bajo otro esquema de conocimiento, pero es muy probable que ya haya llegado el momento de romper ese esquema de aprendizaje y hay que aprender a enseñar de otra manera. Carmen, de Querétaro, muchas gracias, Marcela. La experiencia de ustedes, ¿cómo han respondido los maestros? Este elemento clave, el maestro sigue estando ahí en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Un dispositivo de estos lo margina, lo suple, lo sustituye? De ninguna manera. Yo creo que era uno de los temores que tenían los maestros en un inicio, pero conforme han visto que en este proceso de aprendizaje influye el maestro desde luego, pero también el alumno, también el padre de familia, también la sociedad. Y creo que cuando hablamos de educación nos remitimos mucho al entorno escolar. Y la educación es la transmisión de conocimientos que se da en todos los ámbitos. Entonces el papel del docente es importante, pero también el que juegan todos los demás. El docente ha ido perdiendo mucho el miedo conforme ha visto que los niños se apasionan y se ha apasionado él mismo por ir aprendiendo de esta nueva herramienta. Eso quisiera ver. ¿No es cierto, Pedro, que tenemos una frase por ahí de que para que haya clases apasionadas necesitamos maestros apasionados? Exactamente. Luego yo siempre les hago vacilada, les digo, y todos están en Querétaro, todos están en San Luis, en fin, que nos den un poco a los demás, ¿no? De los apasionados, ¿verdad? De los apasionados. ¿Qué rol juega, Itchel, por favor, el directivo, el director de la escuela, finalmente es el capitán que va con el timón del barco ahí? ¿Qué rol juega en todo este proceso? Yo creo que el rol del director, más que nada, es para generar un compromiso, pero un compromiso y un equilibrio entre todas las partes, tanto en la sociedad como los alumnos, el generar una actitud positiva y el que te sientas parte de ese cambio y comprometido con ese cambio como director, creo que ayuda a que se genere un buen ambiente y sobre todo, bueno, a tener ese ambiente digitalizador para tener excelentes resultados, que estos los veremos pues muy pronto, ¿verdad? Antes eran años y años y ahora no. Yo las voy a invitar aquí a que vengan en 6 meses a decirme cómo salieron sus alumnos con las tabletitas estas, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. Elena María, desde Guatemala, tus conclusiones sobre este tema. Bueno, yo como conclusión te diría que haciendo alusión a lo antes platicado, que lamentablemente el primer motivo de deserción escolar actualmente es que la escuela no les gusta a los alumnos, no les interesa, no le ven utilidad, como uno que pensaría que es el tema económico. Ese es el siguiente tema. Entonces, el primer tema es ese, y que no le ven utilidad. La segunda conclusión que yo llegaría es que la educación del siglo XXI es dar herramientas tecnológicas, pero con contenidos, no solamente la herramienta. O sea, no podemos repartir, como hicieron en Uruguay, en Chile y otros países, solamente las computadoras y esperar que eso funcione. O sea, los alumnos van a pasar la moda un tiempo, 3 meses, y luego las van a empezar a usar quizá como unas máquinas de escribir, transcribiendo textos o leyendo información. O sea, debemos darles los contenidos y enseñarles a los docentes a cómo manejar y volverse ellos tecnológicos. Si los docentes no vuelven la tecnología como parte de su vida, no la entienden, no ponen innovación a su rol docente, no vamos de veras a lograr el objetivo, que es realmente empoderar a todos los que tomamos el proceso de enseñanza en nuestras manos en una educación del siglo XXI real. Elena María, te agradezco muchísimo y estaremos en comunicación permanente allá en Guatemala muy próximamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Leo, a ustedes por tomarme en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Guadalupe Galindo, tus conclusiones.
Sin lugar a duda, la responsabilidad del maestro y del director hoy es formar ciudadanos para el mundo. Ya no estamos formando niños solo para aquí y el ahora. Por lo tanto, tenemos que darle las herramientas que lo hagan ser partícipes de ese futuro. Y en ese compromiso estamos todos. Muy bien, muchas gracias. Les quiero agradecer y al tiempo que las despido, le pido a don Juan Arzós que nos dé una visión de resumen y de conclusión de esto. Marcela Rubio, gracias. Ishel Cortés, gracias. Carmen María Preciado, Guadalupe Galindo y Marilú González. A todas ustedes, maestras, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Don Juan. Gracias, Leo. Bueno, yo pienso que nosotros como Sistema 1 proponemos un sistema educativo el cual no se podría hacer absolutamente nada sin la colaboración, sin el interés de colegios que realmente estén interesados por la educación, que quieran modificar, que quieran cambiar, que vean un poquito más allá de lo que muchos colegios también están viendo actualmente en México. Creemos que vamos por el camino correcto, lo estamos construyendo juntos. Hay un tema de compromiso aquí, don Juan, me parece. Un tema de compromiso de la editorial, de la compañía, de seguir trabajando con ustedes, un compromiso de la escuela de mantenerse trabajando en este sentido, que implica compromiso de los maestros, de los papás, de los alumnos. O sea, es una cosa que vamos a ir construyendo juntos. Nadie tiene la verdad absoluta, en el camino lo vamos a ir construyendo. Eso es lo que... Y ustedes son de los principales colaboradores para construir esta. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos quedan muy poquito tiempo para hacer conclusiones y despedirnos y por supuesto invitarlos a el siguiente domingo.